Vale. La sesión pasada empezamos a ver continuidad y ya vimos que suma de funciones continuas es continua, producto de funciones continuas es continua, resta de funciones continuas es continua. Entonces, prácticamente todas las propiedades que vimos para funciones en cuanto a límites se preservan para continuidad con sus respectivos, con sus respectivas excepciones, ¿no? De que en un cociente, pues sí, cociente de continuas es continua, si el de abajo es diferente de cero, por ejemplo. ¿Vale? Para que conozcan, así como hablamos de límites y eso nos llevó a la continuidad, también hablamos de límites laterales y eso nos puede llevar o también nos conduce a continuidad por la derecha y continuidad por la izquierda. Entonces, ¿cómo vamos a poner así? Como las propiedades de la continuidad son consecuencia inmediata son consecuencia inmediata de, de las propiedades de límites y dado que hablamos de límites laterales, entonces es posible hablar de continuidad lateral. Es posible hablar de continuidad lateral. Vamos a ver por lo menos la definición, ¿no? La definición se va a reducir a lo siguiente. Definición. Sea Xerito un número real y f una función que va de R en R. Y f una función. 1. Decimos que f es continua por la derecha en Xerito, sí y solo sí, sí y solo sí, el límite cuando x tiende Xerito por la derecha de f es f de Xerito. Es decir, es la misma definición de continuidad, pero en lugar de trabajar con límite normal, trabajamos con límite lateral. Y 2, lo mismo. Decimos
que F es continua por la izquierda, en X cerito, en X cerito, sí y solo sí, el límite cuando X tiende a X cerito por la izquierda de la función, de nuevo es la evaluación en el punto. Entonces, la definición de continuidad lateral se hereda a través de límites laterales. Y entonces, esta definición junto al teorema 4 nos dicen el siguiente corolario inmediato, ¿no? Llevamos, creo que, dos corolarios, sería el corolario 3. Ahí llevamos un corolario. No me acuerdo. Vamos a ver Sí, corolario van 3. como tres, creo. Sí, ¿no? Sí. Entonces, corolario 3. F, F es continua en X cerito. Sí y solo sí es continua por la derecha y es continua por la izquierda en X cerito. Ájale. Entonces, en automático nos avienta una caracterización de la continuidad en un punto. Ya saben que esas nos sirven usualmente cuando las funciones están definidas por pedazos. Ok, eso es nada más para que lo conozcan. Se usan en casos muy especiales. Pero bueno, un resultado, un resultado más interesante e importante es el siguiente. Ya saben, para que les pueda ayudar ejemplos, necesito darles un par de teoremas. Es el siguiente. Teorema 6. Digamos que el corolario interior fue más para, como cultura, ¿no? El teorema 6 es más importante todavía. Si F es continua
en X cerito. L es un número real. Y además el límite cuando X tiende a X cerito de una función G es L, entonces podemos garantizar que el límite cuando X tiende a X cerito de la composición, el FOG evaluado en X, no es otra cosa que F evaluado en el límite cuando X tiende a X cerito de la función G. Es decir, que esto es F de L. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que en realidad, o sea, incluso esto los podríamos cambiar de color, ¿no? E incluso este lo podríamos como que abrir. Es decir, si muevo esto para adelante, y este lo cambio de color, digamos. Entonces, sabemos que la composición, les voy a poner así con otro colorcito para que vean en realidad de qué trata. Es el límite cuando X tiende a X cerito. Esto se define como F evaluado en G. Esta es la definición de composición. Y esto sería F de L. ¿Esto qué está diciendo? Pues en palabras, digamos, en palabras mortales, lo que está diciendo es que si tú tienes una función continua, el límite se mete dentro de las funciones continuas. Esto es lo que dice este teorema, digamos, en palabras así sencillas. Repito, el límite de una función continua evaluada en otra función simplemente es f evaluada en el límite. Es decir, el límite entra en el argumento de las funciones continuas. Y este lo vamos a usar más adelante para dar resultados más generales. Entonces, más o menos gráficamente lo que hace es lo siguiente. Ahora voy a tener tres dominios entre los cuales van a brincar las funciones. La función g va a estar definida en una vecindad de x cerito, que no tiene por qué considerarse con delta, sería en una vecindad de tamaño ρ, y aquí un x cerito menos ρ. Aquí va a trabajar la g, y la g me va a mandar puntos de acá a otra vecindad. Me lo va a mandar a puntos de la forma, bueno, a puntos alrededor de L. Y voy a trabajar con que sea en vecindades de radio delta. L menos delta, L más delta. Aquí va a trabajar. La G va a mandar de estas vecindades a estas vecindades. Y luego la F va a agarrar puntos de acá y los va a mandar a otras vecindades. A vecindades alrededor de F de L. Porque es a lo que vamos a querer llegar. Y aquí es donde le podemos poner F de L más epsilon y F de L menos epsilon.
Y entonces, lo que estamos diciendo es que la composición va a estar moviéndose entre vecindades de acá y nos va a mandar a vecindades de acá. Esto es lo que va a ser la composición. G seguida de F. Y ya lo demás simplemente es jugar con las definiciones. Vamos a empezar la demostración. Demostración. ¿Qué hipótesis tengo? Pues tengo varias hipótesis, ¿no? Tengo que F es continua en X cerito, tengo que L está en R, y además tengo que el límite de G es L. Entonces, esto sería. Y aquí en F es continua en L, no en X cerito. Voy a borrar aquí en el teorema. Es F es continua en L, con L un número real. Entonces, en la demostración, ¿cuáles son mis hipótesis? Pues la hipótesis es que F es continua en L, L es un número real y el límite de G, cuando X tiende a X cerito, es L. Esas son mis hipótesis. ¿Qué debo probar? Bueno, que está después del entonces. Debo probar en términos sencillos. Tengo que probar que el límite cuando X tiende a X cerito de la composición es el número F de L. En realidad lo que tengo que probar, porque L es el límite de G. Entonces, una vez sabemos que debemos de probar, pues es decir, empiezo a trabajar con la definición. Es decir, ¿qué debemos probar? Pues debemos probar que para toda epsilon mayor que cero, existe, no la voy a llamar delta, le voy a llamar rho, existe una rho mayor que cero, con la propiedad de que si x menos x0 es menor que rho, entonces f seguida de g, perdón, g seguida de f, evaluado en x, menos lo que voy a probar que es el límite, es menor que epsilon. Hasta ahorita, en cuestiones fuertes, digamos, lo único que tengo es la definición del límite. Y empezamos con la demostración. En efecto, como voy a probar un para todo, ustedes ya saben que hay que empezar con un SEA, ¿vale? Entonces,
Empezamos. Sea epsilon mayor que cero. Debo proponer un arrow. Y esa la tengo que sacar de alguna forma de mis hipótesis. Entonces, sea epsilon mayor que cero. Y voy a empezar, ¿no? Como F es continua en L, esto quiere decir que el límite, por definición de continuidad, esto quiere decir que el límite cuando X tiende a X cerito, bueno, para no confundir con las otras letras, cuando Y tiende a L, porque dice que es continua en L, entonces el límite cuando Y tiende a L de F de Y es F de L, por definición de continuidad. Y dado que estoy dando una epsilon mayor que cero, pues podemos asegurar que existe una delta mayor que cero, tal que si Y menos L es menor que delta, entonces el valor absoluto de F de Y menos F de L es menor que epsilon. Como esto lo voy a usar más adelante, esto lo voy a llamar happy face. Además, voy a usar mi otra hipótesis. Además, como el límite cuando X es mayor que X0, cuando X tiende a X0, perdón, de la función G, esto es L, y dado que happy face ya me aventó un número positivo, me aventó una delta, y dado que delta es mayor que cero, entonces existe un arrow mayor que cero con la propiedad de que si X menos X0 es menor que ρ, entonces G de X menos L es menor que delta. Es decir, primero aplico la definición de continuidad para F para que me arroje una delta que me garantice happy face. Luego esta delta la ocupo como una especie de epsilon, ya es un número dado, me lo arrojó la epsilon anterior. Entonces la ocupo como una candidata a epsilon para la definición del límite de G igual a L. Y a esta le voy a llamar subface. Entonces, repito, lo que pasó es que con la F
con la F para garantizar que esto sucedía, para garantizar que lo de aquí pasaba, es lo que me dice Happy Face. Este hacia atrás me construyó esto. Y una vez que ya tenía yo esto, dije, ok, entonces me voy hacia atrás. Con esta delta me construí esta rho. Entonces, vamos, digamos que construyendo el camino hacia atrás. Y entonces ya tengo a mi candidato o ya tengo a mi rho, mejor dicho. Ya propusimos quién era la rho. O ya sabemos, mejor dicho, ya sabemos de dónde sale. Sale de la definición del límite para G. Ahora recuerden que cuando ya llegamos a este punto, cuando ya llegamos a este punto, pues esto se vuelve mi hipótesis y esto se vuelve el por demostrar. Y planteo mi hipótesis. Tomando ρ mayor que 0, como en Happy Face, como en Sad Face, si x menos x0 es menor que ρ, entonces g de x menos L es menor que delta por Sad Face. Pero eso significa que lo puedo tomar como si fuera una Y, de la cual nos habla esta condición. Tengo que Y menos L es menor que delta. Cuando tengo un candidato a y sé que al restarle L es menor que delta, se activa en automático Happy Face. Entonces, esto hace que se active Happy Face. Y entonces puedo implicar de inmediato que F evaluada en esa Y, F evaluada en esa Y, menos F de L, es lo que me dice Happy Face, es menor que epsilon. Esto me lo garantiza Happy Face. Pero F evaluado en G no es lo mismo que G seguida de F evaluado en X menos F de L, menor que epsilon. Por definición de la composición. Y esto es lo que queríamos probar. Que la composición evaluada en X menos mi propuesta de límite era menor que epsilon. Ya lo teníamos acá. Recuerden, esto es composición. Y entonces esto me permite deducir finalmente, como empecé con un SEA, pues esto me dice que para todo epsilon mayor que 0, existe una ρ mayor que 0, con la propiedad de que cada que x menos x0 sea menor que ρ, entonces la composición
menos f de L es menor que epsilon. Pasar al para todo me lo permite la ley de generación universal. Es decir, es decir, esto no es otra cosa que la definición del límite para la composición. Y no es otra cosa esto que f evaluado en el límite de G. Y es lo que queríamos probar. ¿Vale? Entonces, el límite entra en, en funciones continuas. Les digo que esto nos va a permitir dar más, más adelante, dar más propiedades o dar más funciones continuas o probar ciertas cosas que en general pueden ser complicadas. Más adelante veremos aplicaciones de este resultado. Muy bien. Vamos a ver propiedades de funciones continuas en intervalos cerrados. Propiedades de funciones continuas en intervalos cerrados. Voy a dar un par de resultados cuyas demostraciones son un poco largas, en donde involucran saber usar propiedades de ínfimos y supremos. Entonces, las demostraciones que voy a dar, los teoremas que voy a dar a continuación, los voy a enunciar, voy a dar un ejemplo de cómo se ocupan, y la demostración se las voy a subir en un archivo al SEA, para que no nos enfoquemos tanto en esto y nos vayamos a las aplicaciones. Entonces, los siguientes dos teoremas, el siguiente par de teoremas, par de teoremas, los daremos sin demostración por ahora, pero podrán consultarla en el SEA. Y ya si tienen dudas me pueden preguntar sin problema. Y esto es el teorema 7. Me voy a enfocar en sus aplicaciones. Teorema 7. Si F es continua en un intervalo cerrado, ojo, necesitamos intervalo cerrado forzosamente.
entonces F es acotada en el intervalo cerrado A, B. Entonces, primer resultado fuerte para la continuidad es que si tu función es continua en el intervalo cerrado, forzosamente la función es acotada en ese intervalo cerrado. Es decir, recuerda que decir que es acotada, pues es que existe una M positiva con la propiedad de que para toda X en el intervalo cerrado A, B, el valor absoluto de F de X va a quedar por debajo de M. Es decir, gráficamente hablando, o geométricamente hablando, como lo quieran ver, este resultado lo que nos dice es que si tú trabajas en una función, en, en un intervalo cerrado A, B, en un intervalo cerrado A, B, y la función es continua allí, yo no sé cómo se comporte F en realidad, ¿no? Pero lo que sí sé es que no puede crecer ni puede decrecer mucho. Eso es lo que nos garantiza el valor absoluto. Ya lo podemos poner así incluso más, para que no se vea que trabajo con puras funciones positivas, ¿no? Es decir, la función no sabemos cómo se va a comportar o qué es lo que va a hacer, pero lo que sí sabemos es que ni puede crecer mucho, ni puede decrecer mucho. Va a existir una constante M que la acote por arriba, que no permita que crezca, por aquí va a estar M, y más o menos por aquí va a estar menos M. Entonces, si la función es continua, existe una franjota en donde va a estar viviendo la función, la gráfica de la función. A eso nos referimos con que sea acotada. Y basta con que la función sea continua. Y esto porque vamos a necesitar controlar los comportamientos de la función para poder hablar de derivadas. Y vamos a dar un ejemplito. Ejemplito. Entonces recuerden, este, este es un teorema importantísimo que también se generaliza para cálculo 3. De hecho, se generaliza para algo más fuerte que es topología. Porque un conjunto o un intervalo cerrado en topología es lo equivalente a un conjunto compacto. Si llevan un curso suficientemente fuerte y les hablan de topología en sus cursos de cálculo avanzado, este, pues ahí podrán tener la oportunidad de hablar quizá de conjuntos compactos y se ve que toda función continua definida en un compacto alcanza, es una función acotada para empezar. Entonces vamos a ver un ejemplito en donde se aplique este teorema 7. Demuestra demuestra que si
demuestra que la función f de x, definida como x quinta menos 3x cuadrada más x, todo sobre x cuadrada más 5x más 6, demuestra que es acotada en el intervalo cerrado 0,5. Entonces, para probar que es acotada la función aquí, lo único que tendríamos que hacer es usar el teorema 7. No necesito encontrar quién es la constante m. Según el teorema 7 me va a regalar esa constante m, o me va a regalar la propiedad de acotación, siempre y cuando yo garantice que la función es continua en el intervalo cerrado de mi interés. Y eso sí que ya lo podemos hacer. Solución, la demostración. Le llamamos demostración, pero en realidad son aplicaciones de los teoremas. Podríamos hablar bien, sin problema, hablar de soluciones y quitarle la palabra demostración si eso les causa cierto miedo todavía. Simplemente resolver el problema. Notemos que f de x es un cociente de funciones. Es x quinta menos 3x cuadrada más x, todo sobre, simplemente repito lo que me dieron arriba, ¿no? Sobre x cuadrada más 5x más 6. Y este es igual a x. Voy a factorizar el de abajo. Este es igual a x quinta. Si quieren pueden factorizar el de arriba también, no pasa nada. Menos 3x cuadrada más x, todo sobre. Y el de abajo ustedes ya saben que factoriza como así a ojo de buen cuero, como x más 2 por x más 3. Y recuerda que para garantizar que la función es continua, porque quiero probar que la función es continua, para usar el teorema 7. Entonces, necesito ver a f como cociente de funciones continuas. Y esto ya lo platicamos, como x quinta menos 3x cuadrada más x es un polinomio, entonces los polinomios en donde son continuos, en general, según lo En que hemos R. discutido, en todo R, según lo que hemos discutido en sesiones anteriores. Muy bien, Rodrigo. Entonces, como f es un polinomio, perdón, como este x quinta menos 3x cuadrada
más x es un polinomio, entonces es una función continua. Lo de arriba es una función continua en todo R. En particular, yo no necesito continuidad en todo R. Según el problema, necesito continuidad en el intervalo 0,5. Además, además, x cuadrada más 5x más 6 también es un polinomio. Es un polinomio. Además, es un polinomio. Y así, también es continuo en todo R. En particular, recuerden, los polinomios son continuos en todo R. Siempre. En particular, es continua en el 0,5. Entonces ya tengo que f es cociente de funciones continuas. Y yo sé que cociente de funciones continuas es continua, excepto en los puntos en donde el de abajo se hace 0. Y entonces, dado que el de abajo es igual a x más 2 por x más 3, entonces el numerador, el denominador, el denominador se hace 0 en menos 2 y en menos 3. Pero menos 2 y menos 3 no están en el intervalo de mi interés. Por lo tanto, x cuadrada más 5x más 6 es diferente de 0, es diferente de 0 para toda x en el intervalo 0,5. Finalmente, f de x sin problema es continua en el intervalo 0,5 por el teorema 5. Y como ya sé que es continua en el intervalo 0,5, puedo usar el teorema 7. Luego, por el teorema 7, f de x efectivamente es acotada en el intervalo de mi interés. Y eso es lo que queríamos probar. Que la función era acotada. Entonces, de aquí en adelante, para probar continuidad, perdón, para probar que una función es acotada, basta con que pruebes que la función es continua.
Y créanme que estos problemas de acotación también son problemas clásicos que se van a estar encontrando en varios, en varios lugares. Principalmente los preparo tanto para cálculo 2 como para cálculo 3. Esto de que las funciones sean acotadas se van a ocupar fuertemente en cálculo 2 principalmente, para cuando se construye el concepto de integral. ¿Dudas con el teorema y su aplicación? O sea, ahí no tenemos que poner ninguna M ni nada al final. No, te la regala el teorema. Está bueno. Pues no, no hay dudas, profe. Va. Sí, te la regala el teorema. Ya puede uno hacer un poco de análisis y, y ver qué sucede allí. Por ejemplo, O sea, por ejemplo, en este caso, nuestra M y menos M serían 0 y 5, ¿no? Ya bueno, ya de ahí partirían las otras cotas. no, no, no. El intervalo es el 0,5. Ajá. La M no sabemos. Pero, pues, obvio, bueno, sería M más grande que 5, un ejemplo. Sí, ¿no? Tampoco lo sabemos. Pero no eso Depende de la era, función. no, eso era como la definición de cota superior e inferior. No, la definición de cota inferior nunca dice que son los extremos. No lo sabemos. Mira, vamos, les voy a compartir un GeoGebrazo. ¿Sí se ve el GeoGebra? Sí, Ok. La función la podemos graficar. Ya saben, ponemos la palabra función y te da opciones GeoGebra. Y le das función y le das en extremo inferior del intervalo y extremo superior para que la trabajes en un intervalo de tu interés nada más. Y la función la escribes como tal y como viene en el ejemplo. La función es x quinta menos 3x cuadrada más x sobre x cuadrada más 5x más 5x más 6. Esa es la función. Y la queremos en el intervalo de 0 a 5. Y aquí está su gráfica. Aquí está. Si te das cuenta, el último puntito en donde pega, que sería en f de 5, es más o menos como en 54 punto y algo. Está antes del 55. Entonces es como 54,6. Es lo que se alcanza a ver aquí con la gráfica. Entonces, como ya la graficamos acá, pues nosotros podríamos decir que una M, que la M podría ser esta, en 55. Y si la M está en 55, lo voy a cambiar de color. Vale. Por ejemplo, aquí le voy a borrar este objeto y este también. Y esta la voy a cambiar de color. Vamos a ponerle un color que se distinga, un verdecito. Ah, no, un naranjita.
Esta es la m de la cual habla el teorema, la cual la vas a conocer una vez que conozcas la función. Y entonces menos m, pues más o menos estaría a menos 55. Más o menos por acá, ¿no? Menos m estaría más o menos a la altura de 55. Y le vuelvo a cambiar el color, ¿no? Le quito estos objetos, que no se vean, y le puedo volver a cambiar el color a esta recta. Y habíamos escogido como color este. Y ahí se ve claramente que la función queda atrapada, ¿no? Entre menos 55 y 55. Esa sería la m, pero esa la conocemos una vez que sabemos cómo se comporta la función o quién es la función. Entonces, no es ninguno de los extremos en realidad, Rodrigo. Ah, ya entendí. Sí, o sea, se puede decir que la evaluamos y ahí vemos dónde Ándale, está M y menos M. le evalúas en todos los puntos y ahí ya empiezas a ver, mira, pues es la M o una cota, parece que es el 55 y de ahí para arriba, ¿no? 55, 56, Ah, todas 57, las letras. Bueno, ándale. aquí sí entra todo lo de igual cota inferior y superior. Pero Exacto. lo que me quería decir es que no depende del intervalo que nos den de los extremos. Ya es depende cómo Depende se del comporte. intervalo, más no Ajá, es ya cómo se necesariamente comporte, ¿no? evaluarla. Ajá. Sí, va a depender de la naturaleza de la función, totalmente. Ok. ¿Vale? Sí. Aquí, si te das cuenta, uno se ve tentado a decir que tiene un valor más grande y un valor más pequeño, ¿no? O sea, si nos damos cuenta hacia abajo, la función, mira, aquí hace una especie de convita, ¿no? Y parece que más o menos el valor más pequeño andará por acá, que se alcanza más o menos como en menos 0 punto y algo, ¿no? Ujú. Y el valor más grande, pues se va a alcanzar precisamente en la evaluación en 5, ¿no? ¿Y por qué no va hacia abajo también la función? Si estamos diciendo que tiene, bueno, que está, sería menos M, lo de menos M, ¿por qué no va hacia abajo? Ah, porque en este caso la función queda así, pero a lo que voy es que la quiero atrapada en una franja simétrica. Si te das cuenta hacia abajo, no necesitábamos a toda menos m, pero otra vez va a depender de la naturaleza de la función. Por ejemplo, si en lugar de poner la función así, le hubiese yo puesto un menos acá afuera, Va hacia abajo, sí. se va a ir hacia abajo. Y me sigue sirviendo la misma m, pero otra vez depende de la naturaleza de la función. Ah, ok, ok. Y para no meterme en broncas, pues la dejo bien atrapada entre menos m y m, ¿vale? Ahora, si te das cuenta también, Rodrigo, va a depender, o sea, las cotas estas que yo estoy trabajando con M, las cuales me las garantiza el teorema. El teorema sí es un teoremazo, porque nunca te dice quién es M. En realidad, en la demostración, si las voy a subir, trabaja con puras propiedades del supremo. Supremos e ínfimos, en realidad. Entonces, te va garantizando existencia de ciertas cosas, pero nunca te dice quién es ni cómo construirla. Esa M. Y mira, si la función le cambio el intervalo, hubiésemos trabajado en el intervalo 0,1, la M que yo necesito agarrar es totalmente diferente a la que agarré ahorita. Porque mira, la función
ni subió tanto, ni bajó tanto. De hecho, aquí me bastaría una M que quizá fuera por acá, ¿no? Es más chiquita. Decía yo, una M que quizá fuera desde acá, de acá para acá, de acá para acá. Vamos a poner acá, de aquí para acá. E incluso más chica. Y ya con eso te estoy hablando que la M vale menos de 0.1. Y esa me va a servir para acotar. Entonces, las M's, qué tan grandes o qué tan chicas van a ser, pues van a depender del intervalo en el que trabajemos, ¿no? Y eso no tiene control el teorema. El teorema dice, yo no sé. Yo sé que existe, yo te lo garantizo. Quien sea, no lo sé, carnalito. Ahí tú te peleas. Pero esa Ya, es la ya, ya. ventaja de trabajar en línea, ¿no? Que les puedo ir presentando la pantalla y esto se va a quedar grabado, ¿no? ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Va. Ahora, si te das cuenta, bueno, si se dan cuenta, chicos, en realidad, les decía yo, aquí se ve claramente que la función alcanza un valor más pequeño, que más o menos anda por acá, y también claramente se ve que de repente la función empieza a crecer, a crecer, a crecer, y va a llegar a un valor más grande. Y se ve que este valor más grande es f evaluada en 5. Entonces alcanza un valor más grande y alcanza un valor más chico. Y eso va a suceder siempre con las funciones continuas. Ese es el siguiente teorema. En donde, si se dan cuenta, por acá la función, o sea, aquí podemos aprovechar un chingo de cosas. Por ejemplo, aquí se ve que la función crece tantito, o sea, se va para arriba, empieza en cero, ¿no? F de cero es cero porque la de arriba es cero. Entonces empieza en cero y de repente crece y por ahí del 0.2 más o menos, crece y de repente empieza a decrecer. Se va hacia abajo, se va hacia abajo y por aquí del 0 entre el 0.9 y el 0.1 vuelve a empezar a crecer y ya de ahí ya no deja de crecer. ¿Cómo saber en dónde crece o en dónde decrece? Eso lo vamos a aplicar con técnicas de derivadas. Y es parte de las aplicaciones que veremos del concepto de derivada. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, que, que todo esto es local. Es decir, la función en general puede tener un comportamiento raro. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Voy a poner abajo, voy a repetir la función, voy a poner g de x y voy a poner la misma función, pero ahora, no le voy a poner ningún intervalo. Es x quinta menos 3x cuadrada vale, no está, aquí está. Es x quinta menos 3x cuadrada menos 3x cuadrada más x, esa es la función, sobre es x cuadrada más 5x más 6. Si la graficamos toda,
Le voy a cambiar el color para que se distinga. Vamos a ponerle un rosa, ¿no? Un magenta, dice acá. Las M's ya nos sirvieron. Claramente, la función se va para arriba y para abajo, sin control. ¿Vale? Pero si se la quito, la M sigue sirviendo. Aquí no sé por qué se le quitó. Se la voy a volver a poner. La M que le habíamos puesto. Estaba en 55, ¿no? Esta era mi M de hace rato. Y dijimos que le quitábamos los puntos. Entonces, las M's, estas M's, funcionan solamente en casos especiales, ¿no? Función continua en intervalos cerrados. Si la función, no la controlo, pues las M's no sirven. Por eso les decía yo que es análisis local. Dime en dónde quieres trabajar y yo te digo qué va a pasar allí. Fuera de ahí, ya no tengo control. No sabría qué decirte, ¿no? Eso dicen los teoremas en realidad. ¿Vale? Entonces, repito, todo esto es análisis local. ¿Dudas con esto? No, todo Todo bien, bien. profe. No, profe. ¿Bien? Está bien. Va. Entonces vamos a seguir con la sesión. Les digo que aquí la ventaja que tenemos es que tengo GeoGebra a la mano y les puedo ir dando ya las cosas gráficas y e irles explicando algo más. Y les decía yo que eso va a quedar grabado en el... Bueno, está grabado en el video. Entonces, según lo discutido, según lo que acabamos de discutir, tenemos lo siguiente. Tenemos otro teorema. Que es el teorema 8. Teorema 8. Si F es continua, si F es continua en el intervalo cerrado A, B, ¿vale? Si garantizamos que la función es continua en todo el intervalo cerrado, el teorema 7 nos dice, pues la función es acotada. Es decir, existe una M en que te crea una franja en donde la gráfica no se va a salir. El teorema 8 va más allá. Nos dice que si la función es continua en un intervalo cerrado, entonces es posible encontrar un par de puntos que les podemos decir x0 y x1 dentro del intervalo cerrado A, B. Eso también se va a ocupar bastante en cálculo 2. Dentro del intervalo A, B, tales que todos los puntos
todas las imágenes quedan atrapadas entre f de x0 y f de x1 para toda x en a, b. Otra forma de enunciar el teorema es que te dice que si f es continuo en el intervalo cerrado, entonces, bajo las mismas condiciones, f alcanza mínimo alcanza su mínimo y su máximo dentro del intervalo. Y así es como usualmente lo enuncian o en otros cursos o en otros libros. Repito, si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces la función va a alcanzar mínimo y va a alcanzar máximo. ¿Vale? Otra vez, bueno, nota. Ahora ponemos una notita acá. Una notita. Al f de x0, pues se le llama el mínimo de f. El mínimo de la función. Y al f de x1 se le llama el máximo de la función. Entonces el teorema 8 te dice que toda función continua en un intervalo cerrado alcanza mínimo y alcanza máximo. Y también su demostración tiene que ver con axioma del supremo y se usa fuertemente el teorema 7. Pero otra vez, uno de los problemas del teorema 8 es que son teoremas de existencia. Como se usa el axioma del supremo en la demostración, te dice que los puntos existen. No te dice cómo encontrarlos ni te dice quiénes son. Y en matemáticas existen muchos teoremas de este estilo, que son teoremas de existencia. Mira, yo te garantizo que esto existe, pero no puedo decirte cómo encontrarlos, perdón. Pero para eso, como ya sabemos que existen, podemos ir en búsqueda de ellos. Y para eso, veremos las aplicaciones de la derivada. También. Será otras aplicaciones. Aquí es en donde encontraremos otras aplicaciones de la derivada. ¿Vale? Que a este paso ya no andamos tan lejos. Porque ya estamos hablando de continuidad, par de teoremas fuertes, y vamos a hablar de límites infinitos, límites al infinito. Yo creo que más tardar la siguiente semana estaremos hablando de derivadas ya. ¿Dudas con esto? No, profe. Va. Vamos a dar vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplitos. De hecho, podríamos dar, vamos a unos ejemplitos. Porque de hecho, igual y debía haberlo hecho antes.
el trabajar con el teorema 7, el teorema 6 y dar un corolario inmediato, ¿no? El teorema 6 implica que toda función, que composición de funciones continuas es continua. Pero bueno, lo podemos dar después. Ahorita damos un ejemplo de cómo se usa el teorema 8. O cómo se podría utilizar. Consideremos F la vamos a dar definida en dos pedazos. X cúbica menos 1 sobre X menos 1. Si 1 es menor que X. Y como menos X más 4. Si X es menor o igual que 1. Inciso A. Determina si F es acotada. En el intervalo (0,3). B. Determina si F alcanza su mínimo y su máximo en el intervalo 0,3. Si se dan cuenta, en realidad, esta función, pues de lo que se trata es, para probar que la función es acotada, pues necesito garantizar que la función es continua para poder usar el teorema 7. Para determinar si alcanza mínimo o máximo, también tengo que garantizar continuidad, según el teorema 8. Entonces, los dos incisos van a quedar resueltos de manera inmediata si probamos o si garantizamos la continuidad de la función. Ahora, si te das cuenta, el primer pedacito es una función continua, cuando el de abajo es distinto de 0, porque es cociente de continuas. Aquí también es una función continua, porque es un polinomio. Entonces ya tengo continuidad antes del 1 y después del 1. ¿En dónde debo garantizar el problema o en dónde debo de garantizar que no hay problema? Como, a ver, ¿puedo repetir? Claro, esta función es cociente de funciones continuas. Entonces va a ser continua en realidad. Ujú. Esta función es un polinomio. Entonces también es continua. Entonces la función f tiene dos partes continuas. El único problema de continuidad para la función f, ¿en dónde se podría presentar? Solo cuando X valiera 1, ¿no? Solo En, cuando x vale 1. Muy bien, Rodrigo. Que es el punto de quiebre de la función. ¿Vale? Entonces, vamos a garantizar continuidad. Y esa también ahorita la graficamos en GeoGebra para ver cómo se comporta, ¿no? Entonces, solución.
Solución. Si 1 es menor que X, entonces f de X, ¿qué forma toma? Repito, cuando 1 es menor que X, se activa esto. X a la Y ahí 3 la función, al cubo. muy bien, como X al cubo menos 1 sobre X menos 1. Pero cuando X es mayor que 1, el de abajo no se anula. Y entonces esta función es continua. Pues el denominador, ¿en dónde es continua? En el intervalo en el cual estoy trabajando, 1 infinito. en 1 infinito. En 1 infinito abierto. Pues el denominador, que es el de abajo, nunca se hace cero en ese intervalo. ¿Vale? Y es cociente la f de funciones continuas. Entonces, la función ya es continua, por ser cociente de funciones continuas y porque el de abajo nunca se anula. Pero a mí no me interesa todo el intervalo 1, infinito. Me interesa el intervalo 0,3. Y el 1, infinito, pues, hablando del intervalo 0,3, en particular, vamos a ponerle en particular, 1,3. exacto. Muy bien, Rodrigo. Cerrado, ¿no? Suena abierto por la izquierda y Abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Muy bien. Esa es la parte que me interesa del 1, infinito, ¿no? Segunda parte. Si X es menor que 1, entonces f de X es igual. Cuando les llame, mi teléfono es. Si X es menor que 1, f de X a qué es igual, menos X más 4. según la definición de f, ¿no? Muy bien. Tengo esta condición, entonces se cumple esto. Entonces f de X es menos X más 4. Y esta, por ser un polinomio, esta va a ser continua. ¿En dónde? En el intervalo que estoy analizando. Estoy analizando de menos infinito a 1. Por ser un polinomio. Pero no me interesa todo el intervalo ser menos infinito, 1. ¿Cuál me interesa? De menos infinito a 1, solamente me interesa 0,1. 0,1. ¿Sale? Ten cuidado, Noé, por el lado en el que estamos trabajando. En particular, f es continua en el intervalo 0,1 abierto. Digamos que el 0,3 le pega el 1 infinito en este cacho. El 0,3 le pega al menos infinito, 1 en este pedazo. Entonces ya casi tengo continuidad de la función f. Solamente me falta, como decía Rodrigo, en el x igual a 1.
Pero como la función tiene diferente comportamiento por un lado y por otro, pues recuerden que vamos a hacer uso del teorema 4. ¿Vale? Tercera parte del análisis. Además, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función f coincide con el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿De quién? Pues tenemos acá otra vez, ¿no? Lo de toda la vida. Por aquí anda el 1 y me le estoy acercando por la izquierda. Aquí mis x son menores que 1. Y cuando x es menor que 1, la función vale menos x más 4. Entonces esto es igual al límite de menos x más 4. Por definición de f. Pero cuando x tiende a 1, como este ya es un polinomio, ya no tiene problemas. ¿Este límite cuánto vale? 3. Ah, no, Muy bien. ¿Sí? Menos 1 más 4 es 3. ¿Vale? pero no tienen. Ah, no tenemos menos uno ahí, ¿sería? No, porque tiende a 1 por la izquierda, no significa que Ah, no, tienda a sí. menos 1. Ah, no, sí, perdón, me equivoqué. Me ¿Vale? confundí. No, no te Sí, preocupes. ahí. Eso, es muy común que se confundan con eso los estudiantes, ¿eh? Sí, como vi el signo ahí, bueno, que tenía por la Ajá, izquierda, me confundí y ándale. le puse -1. Cuando x tiende a 1 por la derecha, estamos hablando que está tendiendo por acá. Y por aquí mis x son mayores que 1. Y cuando x es mayor que 1, la función se comporta como este cociente. Entonces, cuando x es mayor que 1, es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x cúbica menos 1 sobre x menos 1, por definición de f. Pero aquí también vamos a hacer otro paréntesis. X cúbica menos 1 es lo mismo que x cúbica menos 1 al cubo. Y lo puedo ver como una diferencia de cubos. ¿Y cómo factorizan las diferencias de cubos? X-1 por x al cuadrado Muy bien, más x menos 1 por x x cuadrada más más x x más 1. más 1. Muy bien. Entonces, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Y el de arriba ya vimos que factoriza como x menos 1 por x cuadrada más x más 1. Y el de abajo no le hacemos nada. Abajo es x menos 1. Pero podemos cancelar este con este. Y eso hace que abajo quede un 1. Recuerden, cuando cancelamos en un cociente, no es que el de abajo se haga 0, sino que se hace un 1. Entonces es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha y solamente te va a quedar de x cuadrada más x más 1. Y en el límite, ¿eso cuánto vale? 3. Vale 3 otra vez, ¿no? Es 1 al cuadrado más 1 más 1.
y esto nos da 3. Por lo tanto, podemos decir que el límite cuando x tiende a 1, Entiendo. ya sin necesidad de ponerle si es por la derecha o por la izquierda, podemos decir que el límite es 3, porque eso vale en ambos límites laterales. Y estoy usando el teorema 4. También, como estoy analizando continuidad, f de 1, ¿cuánto vale? Pues f de 1, estoy calculando f de x cuando x vale 1. Y este entra en esta parte. Aquí es en donde toca el 1. Cuando x vale 1, la función tiene esta forma. Entonces, esto no es otra cosa, usando la definición, es menos 1 más 4. Y esto es 3. Y esa es la forma que me marca la definición de f. Por lo tanto, tenemos que el límite de f cuando x tiende a 1 es 3, pero 3 es f de 1. Es decir, f es continua en 1, por definición de continuidad. Y entonces ya podemos juntar todo el análisis que hicimos. Finalmente, juntamos los puntitos, puntito 1, puntito 2 y puntito 3. Juntando todos los puntitos, tenemos por puntito 1, f es continua por puntito 2, f es continua en 0, 1. Por puntito 1 es continua en 1, 3. Y por puntito 3 es continua en 1. Es decir, si los junto todos, f es continua. Juntando todo, me va a quedar de 0 a 1, unión 1, unión de 1 a 3, que pegando todo es el intervalo de mi interés. Por teorema 7, ya tengo una función continua en un intervalo cerrado. Por teorema 7, f es acotada. En el intervalo 0,3. Ese para el inciso A. Para el inciso B, por teorema 8, f alcanza mínimo y máximo en el intervalo 0,3. Y eso es lo que me preguntaba el problema. Si era cierto que la función alcanzaba mínimo y máximo, y si era cierto que la función fuera acotada. Entonces, para garantizar que una función es acotada y para garantizar existencia de máximos y mínimos, basta con garantizar que la función es continua. Y tal y como me preguntaban hace rato tanto Samuel como Rodrigo, nunca dijimos quién es la M y nunca supimos quién era el máximo ni el mínimo, pero sí sabemos que existen.
¿Dudas con esto? Son teoremas de existencia, mas no de construcción. ¿Dudas con No, esto? no, creo que todo bien. ¿Sí? Ahora, podemos, les puedo enseñar gráficamente cómo se comporta la función. ¿Sale? Aquí podemos dar un nuevo archivo. Y les puedo platicar rápido otra vez, ¿no? Ya saben, le ponemos el comando función, te da opciones y le pides trabajar en un intervalo. Y aquí es donde puedes graficar los dos intervalos de tu función. Dijimos que era x cúbica menos 1 sobre x menos 1. Si la función se definía entre 1 e infinito, pues voy a ponerle de 1 a 3, ¿no? Que es el intervalo de mi interés. Y ya te graficó ese pedazo. Y voy a poner otra función. Otra vez. Ahí la función era menos x más 4. El intervalo de mi interés en este caso, para x menor o igual que 1, es de 0 a 1. Y lo que obtenemos es que las funciones pegan bonito. De esto se trata la continuidad. Probamos que la función era continua. Esta era una recta, lo que decíamos la parte de abajo que menos x más 4 es una recta. X cúbica menos 1 sobre x menos 1 es un cachito de parábola en realidad gráficamente hablando. Esto no es recto, esto es curvo. Pero esto ya era continuo, la parte azul ya era continua en el intervalo 1,3. La parte morada también era continua. Entonces, por separado eran continuas. Me interesaba saber qué pasaba en el 1. Y en el 1 resulta que pegan bonito. Puedo pasar de la morada y montarme en la azul sin problema. De eso se trata la continuidad. Y para eso analizamos continuidad. Para eso analizamos límites laterales. ¿Cómo no iba a ser continua? Pues por ejemplo, si le poníamos en lugar de menos x más 4, teníamos la función x más 4, ya está trabajada en dos pedazos. De repente, cuando estábamos en este punto, se caía hasta acá abajo. Y no hay forma de pasar del uno al otro. Si la función hubiese estado, en lugar de obtener menos x más 4, hubiésemos tenido x más 4, no íbamos a tener continuidad. Pero como no es el caso, sí la tenemos. Y así es como se ve la continuidad de manera gráfica. Algunos dicen, de hecho algunos así lo explican, lo cual tampoco me gusta mucho, pero muchos dicen que una función es continua si puede recorrerla completamente la gráfica sin despegar el lápiz del papel. Y aquí se ve claramente, de hecho aquí se ve claramente que la función es acotada. O sea, podemos armar una franja, a lo mejor a partir del 13, ¿no? 13 y menos 13. Esa sería nuestra franjota. Pero el teorema 8 me dice que existe el mínimo y existe el máximo. Y sí, aquí se ve que el mínimo se alcanza en 1.
Y en 1 la función va a valer 3. Y se ve que se alcanza el máximo en 3. Mira, aquí viene el 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y en 3 se ve que la función vale 13. Entonces, lo que nos dice el teorema 8 es que cualquier valor de la función va a estar atrapado entre 3, que es el valor más pequeño, y 13, que es el valor más grande. Y ahí en medio van a estar todos los valores de las imágenes de la función. Y así es como se trabaja gráficamente. O así es como se analiza gráficamente. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Si no hay dudas, creo que aquí podemos dejar la grabación.